Uno de los pasatiempos favoritos que tenía cuando era niña era sentarme en rueda con mis amigas a narrar anécdotas de aparecidos y apariciones. Nos peleábamos por cada una a decir la suya y cada quien trataba de hacerla más escalofriante que la anterior. Experimentábamos un placer morboso porque al deleite de oírlo le seguía una semana de dormir abrazada a mi hermana y con la luz encendida para espantar de algún modo el terror que no me dejaba conciliar el sueño. No solo los niños, sino también los adultos las contaban. Surgían de pronto, se diseminaban y cada quien le iba agregando un poquito de su propia cosecha. Así de esa manera le daba más atractivo a la historia. Casi siempre comenzaban en las noches lluviosas y frías de invierno, cuando los vientos ululantes agregaban un marco más siniestro a los relatos. Algunas veces nos sentíamos aterrorizados con la aparición de la viuda negra, otras con el encadenado o la llorona. Siempre había un nuevo aparecido que sacudía las emociones de los adormecidos y taciturnos pobladores. Tal vez porque en los pueblos pequeños no ocurrían muchas cosas, entonces la gente inventaba o agrandaba lo que verdaderamente ocurría para tener algo de qué hablar. Para los adultos era tema de tertulias vespertinas y no siempre eran bien intencionadas, pero daban sabor a las conversaciones. Para los niños, un entretenimiento y una manera de mantenernos a raya, ya que no hacían falta las recomendaciones ni las amenazas para que regresáramos de jugar antes que oscureciera. Recuerdo que mi maestra de piano vivía cruzando una pequeña plaza a solo una cuadra de mi casa. Cuando el aparecido de turno empezaba a hacer de las suyas, yo prefería caminar 3 cuadras, haciendo un rodeo a esa plaza antes que cruzarla cuando la tarde comenzaba a caer. A cada paso que daba, dentro de mi pecho crecía la opresión y unos deseos agónicos de gritar y llorar, y para disimular y darme valor cantaba a los gritos como tratando de hacerle creer a mi supuesto victimario que no le tenía miedo. Las aventuras del mentado aparecido comenzaban con: dicen que la Llorona se le apareció a Don Quintero. Y casi siempre el Don Quintero era alguien que lo conocíamos de lejos o solo por el nombre. Por lo tanto, era una verdad difícil o imposible de comprobar. Aquel invierno, como tantos otros, con la llegada de las lluvias y el viento, también llegó el aparecido de turno. Este año era la Llorona. Se decía que se escuchaban pasos apurados y lamentos quejumbrosos. Otras veces, que una sombra negra había saltado la alambrada de alguna casa y lanzando gemidos había desaparecido entre las sombras de la noche. Esta vez decían que aparecía cerca de mi casa, que fulanito la había escuchado y que menganita la había visto. Por si acaso, después de las 3 de la tarde me encerraba en mi habitación y por nada del mundo asomaba la cabeza. Si alguien llamaba a la puerta y me pedían que fuera a abrir, siempre estaba ocupada en el baño. A 2 casas de la nuestra vivía la familia Casas. Don Rubén manejaba un enorme camión. A veces estaba fuera del pueblo por semanas enteras. Y durante esos periodos la esposa quedaba sola en la casa. Fue durante uno de aquellos viajes que la aparición de la Llorona se intensificó, manteniendo a la población en vilo y dividiendo la opinión pública. El cura trataba de contener este desvarío que estaba afectando la fe de su diócesis. Hasta mi mamá, que era bastante escéptica, había empezado a decir que le parecía haber oído algo. Y yo, como estaba aterrorizada, ya no quería ni ir a la escuela, no dormía, y al menor ruidito saltaba de la silla. Mi terror no tenía parangón. Ya no eran versiones traídas de la boca de la gente a la que solo conocía de nombre. Mi mamá había oído algo de eso. Entonces era verdad. La Llorona existía. La Llorona existió. Y la leyenda se transformó en realidad el día en que comenzó la huelga de camioneros.